La estranguladora de Viena. Leopoldine Kasparek, más conocida como la estranguladora de Viena, emerge como un intrigante estudio desde las perspectivas psicológica y criminológica, arrojando luz sobre los oscuros recovecos de la mente de un asesino serial. Nacida en 1893 en Austria, Kasparek se destacó no solo por su brutalidad, sino también por la complejidad de sus motivaciones y la evolución de sus métodos criminales. Desde el punto de vista psicológico, se revela una figura profundamente perturbada. Su capacidad para ganarse la confianza de sus víctimas, junto con la escalada de violencia en sus actos, sugiere una complejidad emocional y un control manipulador sobre su entorno. La estrategia de estrangular a mujeres ancianas y ricas revela una elección deliberada de víctimas que podría estar vinculada a traumas pasados o patrones psicológicos arraigados. Desde el ángulo criminológico, el modus operandi de Kasparek revela una combinación de astucia y violencia. La meticulosidad con la que planeaba y ejecutaba sus crímenes, así como su capacidad para eludir la justicia durante cierto tiempo, plantea interrogantes sobre su habilidad para evadir la detección y las motivaciones detrás de su comportamiento delictivo. Veamos a continuación la historia de los crímenes cometidos por esta asesina. Leopoldine Kasparek, también conocida como la estranguladora de Viena, fue una asesina en serie, pirómana y ladrona austríaca que atacó a 14 mujeres ancianas y ricas en Viena, Austria, durante los ataques cometidos. Kasparek logró dar muerte a 4 de sus víctimas. De las cosas que se conocen de la vida privada de Leopoldine es que ella era una joven dama de 23 años que provenía de una familia respetable. Era hija del dueño de una cafetería. Su marido era empleado de sus padres. Los padres estaban en contra del matrimonio y habían retirado la mano de la hija. Luego de que estos iniciaran a vivir juntos, su esposo es reclutado para que sea un soldado que lucha en el frente ruso desde los primeros meses de la guerra. Después de que su marido fuera llamado a la guerra, Leopoldine comenzó su carrera criminal cometiendo numerosos hurtos, atracos y extorsiones. En 1915 y 1916 fue arrestada repetidamente, pero siempre escapó con breves penas de prisión, porque alegó que la necesidad la había llevado a cometer sus crímenes. Después de ser liberada de uno de los tantos arrestos que tuvo, se le ocurrió una gran idea para obtener dinero fácil sin que ésta fuera detenida: el atacar a señoras adineradas de la tercera edad, sin importar si sus víctimas fallecían o sufrían daños graves. Su racha de asesinatos sucedió entre el año de 1915 y 1916. Kasparek cometió una serie de agresiones y asesinatos de ancianas adineradas. 10 de sus víctimas se recuperaron de sus heridas, 3 murieron inmediatamente y una murió a causa de sus heridas en el hospital. Su modus operandi siempre era el mismo: Leopoldine llegaba a las casas de sus víctimas y utilizaba diversas estrategias para ganarse la confianza de sus víctimas y de esta forma poder entrar a sus casas. Después de que ella ganara la confianza suficiente para poder entrar a sus hogares, Kasparek estrangulaba a sus víctimas hasta que estuvieran muertas o inconscientes. Luego de esto, se disponía a saquear todas las habitaciones de sus casas y robaba cualquier cosa de valor de sus hogares. Kasparek asesinó a su primera víctima en 1915. Su segunda víctima fue Marie Waresh, de 56 años, una mujer que tenía una enfermedad cardíaca grave y que sufría de una enfermedad de los ojos que la había dejado parcialmente ciega. Después de estrangular a Waresh hasta dejarla inconsciente, Kasparek la cubrió con cera de parafina, una sustancia inflamable, y le prendió fuego. Cuando se descubrió su cuerpo carbonizado, inicialmente se creyó que su muerte había sido accidental. Sin embargo, los investigadores lo reclasificaron como homicidio después de notar un surco de estrangulamiento en la laringe. El 21 de agosto de 1916, Kasparek estranguló hasta la muerte a Sally Ostschul, de 80 años. El 10 de septiembre de 1916, estranguló mortalmente a su última víctima, Stephanie von Mack, de 72 años. En todos los casos,
La asesina logró escapar desapercibida y sus crímenes siguieron siendo un misterio durante muchos meses. Entre los asesinatos, Leopoldine Kaspárek seguía siendo arrestada y liberada a los pocos días en varias ocasiones por los diversos hurtos, atracos y extorsiones que cometía. Mientras tanto, los asesinatos permanecían sin resolver hasta que los investigadores la relacionaron con el asesinato de Burich en septiembre de 1916. Posteriormente, Kaspárek fue arrestada. Después de su arresto, la asesina hizo un atrevido intento de escapar de la prisión. Para ser trasladada de la cárcel al hospital, se tragó una gran aguja de surcir que tuvo que ser extraída de su cuerpo mediante una operación. Tan pronto como tuvo fuerzas suficientes atacó a una de sus enfermeras, una anciana hermana de la Misericordia, cuyo atuendo se puso después de estrangularla casi hasta la muerte. Logró salir del hospital, pero fue recapturada media hora después. En el juicio, Kaspárek, que se declaró culpable, declaró que necesitaba dinero y que no veía otra manera de conseguirlo en estos tiempos difíciles que no fuera procurándolo de una persona que solo lo gastaba en lujos. Confesó además que también había asesinado a su marido, un camarero, porque era demasiado tacaño con sus asignaciones. Admitió también que había falsificado la firma del jefe de policía en una factura de aceptación por la que había obtenido la suma de 35 libras esterlinas, y que había difamado y chantajeado al superintendente del Departamento de Investigación Criminal, contra quien ella había formulado acusaciones de agresión. La sentencia se aplazó para poder investigar el estado mental de la asesina. Durante el juicio, Kaspárek se mostró cínica y sin ninguna muestra de remordimiento. Ella presumió de los horribles crímenes que cometió y maldijo a los jueces y jurados. Después de que le impusieron la pena de muerte, fueron necesarios 6 policías para sacarla a rastras de la sala del tribunal y devolverla a su celda de prisión. Tras la condena de la acusada, tendrá que morir en la horca. Aunque se podía salvar si el emperador Carlos le daba un acto de gracia. Posteriormente su sentencia fue conmutada a cadena perpetua. Finalmente, en el año de 1921, Leopoldine Kaspárek murió en la penitenciaría de Neudorf, Austria. En conclusión, el caso de Leopoldine Kaspárek ofrece valiosas lecciones tanto para la psicología criminal como para la criminología. Desde una perspectiva psicológica, destaca la necesidad de comprender a fondo las motivaciones subyacentes y los trastornos emocionales que pueden impulsar a individuos hacia la violencia extrema. En cuanto a la criminología, resalta la importancia de la colaboración y la compartición de información entre las fuerzas del orden para desentrañar patrones criminales y garantizar la captura de individuos peligrosos antes de que causen más daño. Y de esta forma terminamos el capítulo del día de hoy. Espero que sea de tu agrado y me apoyes con un me gusta y una suscripción. Comenta qué te pareció el caso o si tienes algún caso que conozcas que te gustaría que fuera abordado en este canal. Investigación Enigma se despide, hasta luego.